La amarraron al árbol más seco del desierto, con sogas viejas y manos temblorosas. Algunos decían que era una bruja. Otros, que se había vuelto loca por dejarse tocar por un apache. Pero lo que nadie sabía, es que aquella noche, entre los aullidos del viento y el llanto de las bestias, un grupo de jinetes cruzaba el horizonte. Y al frente de ellos venía él. Su mirada no traía odio, traía promesa. Porque cuando un apache entrega su espíritu, no olvida. Y cuando le arrebatan lo que ama, vuelve con todo su clan. Aunque el mundo entero se le oponga. El viento soplaba fuerte aquella tarde en la frontera del valle. Las ramas del árbol viejo crujían como si presintieran el destino que les venía encima. A unos metros, un grupo de hombres con sombreros rotos y rostros endurecidos por el sol arrastraban a una mujer por la tierra. Su vestido, alguna vez blanco, ahora era un trapo manchado de polvo y sangre seca. Ella no lloraba, no gritaba, solo apretaba los dientes mientras sus ojos, aún llenos de vida, no dejaban de mirar hacia el oeste, hacia donde se escondía el sol y hacia donde él solía llegar a caballo al anochecer. Los hombres hablaron entre ellos, rieron con crueldad. Una mujer que se revuelca con un salvaje no merece perdón ni tumba, dijo uno. Otro escupió al suelo y empezó a atarla con cuerdas gruesas al tronco del árbol seco. La amarraron de pies y manos. No para matarla, no aún, sino para castigarla. Para que todos vieran lo que ocurría cuando una mujer blanca se entregaba a un apache. Su nombre era Clara, hija de granjeros, criada entre Biblias y amenazas. Pero nada de eso le había enseñado lo que era el amor, hasta que lo vio a él. Alto, con mirada serena y andar silencioso, Takoda había llegado herido a la granja de su padre meses atrás. Clara le curó las heridas en secreto, le llevó agua, lo cubrió por las noches con mantas sin que nadie supiera. Nunca le pidió nada. Y sin embargo, él le ofreció su alma en un silencio sagrado. Cuando lo vieron besarla por primera vez, no hubo espacio para explicaciones. La comunidad la llamó bruja, traidora, inmunda. Su padre bajó la mirada y dejó que los vecinos la arrastraran, la marcaran, la ataran. Para que se le seque el alma como ese árbol, dijeron. Pero lo que no sabían es que alguien la había visto desde lejos. Un niño, oculto entre los matorrales. Uno de los pocos que aún recordaba el rostro del guerrero que alguna vez salvó su aldea de una sequía. Corrió sin mirar atrás, cruzando riachuelos, llanuras y peñascos. Sabía a dónde ir. Sabía quién tenía que saber. Porque cuando un apache ama, no lo hace a medias. Takoda estaba lejos, al otro lado de las montañas. Pero su espíritu ya había sentido el llamado. Y mientras Clara cerraba los ojos amarrada a ese árbol seco, sin saber si viviría una noche más, él ya galopaba, con la luna iluminando su camino y el eco de su clan resonando en las piedras del valle. La noche cayó con una lentitud cruel, como si el tiempo quisiera prolongar el castigo de Clara. La oscuridad no ofrecía descanso ni olvido, solo sombras que se estiraban como dedos de una pesadilla. Las cuerdas que la sujetaban al tronco se apretaban más con cada movimiento de su pecho al respirar. Sus muñecas ya estaban quemadas por la fricción, y los tobillos comenzaban a hincharse. El árbol contra el que estaba atada era viejo, seco, torcido como un anciano que ha visto demasiadas muertes. Lo llamaban el testigo, porque decían que quien era amarrado allí no salía igual. O no salía del todo. El viento traía olores lejanos, humo de leña, cuero, tierra recién removida, y más lejos aún, el aroma del tabaco apache, ese que Takoda solía llevar en una pequeña bolsa de piel colgada al cuello. Clara cerró los ojos con fuerza. Quiso imaginar su voz, su risa silenciosa, su forma de hablar sin palabras, solo con gestos, como si toda su alma hablara desde los ojos. En su memoria, él no era un guerrero temido, no era ese salvaje que el pueblo odiaba sin conocer. Era un hombre que sabía mirar las estrellas y leer el vuelo de las aves, que sanaba animales con sus manos y hablaba con respeto al fuego. ¿Cómo podía ser malo alguien que le enseñó a no temer la noche? Pero los hombres del pueblo no entendían eso. Ellos solo veían el color de su piel, la trenza negra, las plumas, los collares de hueso. Lo veían como una amenaza, como algo que debía ser corregido, silenciado, borrado. Por eso la ataron. Para borrar la mancha. Para hacerla ejemplo.
Pero el destino no escucha al miedo. Escucha al alma. A muchos kilómetros de allí, el niño que había escapado llegó sin aliento al campamento apache oculto entre rocas altas. Era una aldea nómada, construida con respeto al paisaje, como si la tierra la hubiera parido en silencio. Al ver al niño, los perros ladraron, las mujeres salieron con antorchas y los hombres rodearon al pequeño con lanzas listas. Pero él no retrocedió. Gritó el nombre de Takoda con un hilo de voz entrecortada. Es Clara, la ataron al árbol viejo, ella no gritó, no lloró. Pero la dejaron allí, y su padre no hizo nada. Takoda estaba sentado frente al fuego sagrado, rezando en su lengua ancestral. No necesitaba más palabras. Se levantó sin mirar a nadie, tomó su lanza y su arco, y llamó al espíritu de su hermano mayor, muerto en batalla, para que guiara el camino. Un silencio profundo cayó sobre el campamento. Era un silencio de guerra, pero también de amor. Uno a uno, los guerreros se levantaron. Nadie preguntó por qué. Sabían que un apache no deja a quien ama entre cuervos. Sabían que la mujer blanca del vestido sucio había dado algo más que caricias, había dado dignidad. Y esa deuda se paga con sangre o con fuego. Mientras tanto, Clara, en medio de la noche, escuchó un búho cantar 3 veces. Era una señal antigua. Una promesa. Algo se acercaba. Algo con espíritu. Algo con memoria. La madrugada se deslizaba como un animal herido sobre las llanuras, con un frío que se colaba en los huesos y un silencio que dolía. Clara ya no sentía los pies. Su piel, helada y húmeda, comenzaba a rendirse. Los labios resecos le sangraban al menor roce, y las lágrimas que antes corrían libremente ahora se quedaban atrapadas, heladas en sus mejillas. Aún así, no lloraba. No porque no quisiera, sino porque llorar era gastar fuerza, y lo único que le quedaba era esperar. Esperar que él aún recordara. Esperar que la tierra no la tragara sin verlo una vez más. El árbol donde estaba amarrada tenía grietas tan profundas como su propio dolor. Lo sentía respirar con ella, como si entendiera. A mí también me dejaron solo, parecía susurrarle la corteza. Y en medio de esa comunión muda entre mujer y árbol, los primeros rayos de luna descubrieron el rastro de una pisada fresca, y luego otra, y luego muchas. A la distancia, algo se movía con ritmo firme y silencioso. No eran los pasos toscos de los granjeros con rifles. No eran botas ni cascos. Era algo más antiguo. Más orgánico. Como si la tierra estuviera caminando hacia ella. Takoda venía al frente. Montado sobre su caballo de guerra, pintado con ceniza blanca, con líneas negras en el rostro que hablaban de duelo, venganza y destino. A su lado, 5 jinetes con lanzas largas decoradas con plumas de halcón. Detrás, caminando entre la niebla de la madrugada, mujeres ancianas con mantas sagradas, guerreros jóvenes con arcos tensos y ojos de fuego. No hablaban. No cantaban. Solo avanzaban. Porque la guerra de un apache no siempre se anuncia. A veces se presenta como un sueño, como un relámpago en medio del desierto. Takoda llevaba colgado del cuello un amuleto de hueso. Se lo había dado Clara una noche, entre susurros, cuando aún lo curaba a escondidas. Para que no olvides mi voz, le dijo. Y él jamás la olvidó. Cada noche la escuchaba. Cada estrella le hablaba con su acento. Cada silencio era su ausencia. No iba a dejarla morir amarrada como criminal. No. Ella era su raíz. Y por ella, el mundo podía arder. El pueblo aún dormía cuando el clan llegó al cerro que daba vista al árbol seco. Desde allí, Takoda vio el cuerpo de Clara encorvado, temblando, aún atado. Sus ojos brillaron con una ira tan profunda que ni los más viejos de la tribu la recordaban en él. No gritó. No rugió. Solo levantó su brazo derecho, y el clan se dispersó como viento entre el polvo. Una vieja apache encendió 3 ramas secas con fuego de campamento. Las colocó en círculo y murmuró palabras antiguas. Era un llamado a los ancestros. A los espíritus que ya habían amado y sufrido. Mientras tanto, Takoda descendía solo, a pie, hacia el árbol. No con rabia. No con miedo. Sino con el poder de quien ya ha visto su final, y no le teme. Y entonces,
Clara lo sintió. No lo vio. Lo sintió. Como cuando el sol toca el rostro sin haber amanecido. Sus labios temblaron. «Takoda», murmuró, más como plegaria que como palabra. El viento respondió. Y en ese momento, la historia ya no podía detenerse. Clara intentó abrir los ojos, pero solo logró entreabrir uno. La hinchazón se los había robado casi por completo. Su cuerpo apenas aguantaba el peso de su alma, y sus pensamientos comenzaban a deshilacharse como lana vieja. Sin embargo, algo en su pecho volvió a latir con más fuerza. No era un suspiro. No era miedo. Era algo mucho más poderoso, un presentimiento. De esos que no se pueden explicar pero que las mujeres llevan en los huesos. Algo se acercaba. O alguien. No fue el crujir de las ramas lo que la hizo levantar la cabeza, sino un olor. Sí, un olor conocido, salvaje y sereno a la vez. Cuero ahumado, tabaco apache y esa mezcla imposible entre tierra mojada y sangre seca que solo él tenía. Takoda. Era él. Solo podía ser él. Aunque no pudiera verlo, su alma lo reconocía. Y no estaba sola. Lo sentía. Había más. Muchos más. A lo lejos, escondidos entre árboles y sombras, los hombres del pueblo empezaban a despertar. Uno de ellos, Lacem, el herrero, fue el primero en notar la presencia extraña. Rastros de pisadas alrededor del granero, un símbolo apache dibujado con ceniza en la puerta del ayuntamiento y el ganado nervioso, pisoteando la tierra sin razón aparente. Alarmado, despertó al pastor y al sheriff. «Los pieles rojas están cerca», murmuró. Pero no era solo advertencia, era miedo. Un miedo ancestral que los blancos llevaban clavado desde que llegaron a esas tierras que nunca fueron suyas. Mientras tanto, Takoda ya se encontraba a menos de 20 pasos del árbol. Iba caminando, desarmado, pero su sola presencia hacía que los lobos de la zona se escondieran entre los matorrales. Iba vestido con sus ropajes ceremoniales, un chaleco de cuero curtido con símbolos pintados a mano, una faja roja tejida por su madre y un colgante de águila que solo usaba en los rituales de paso. No era un rescate, era un rito. Al llegar junto al árbol, lo primero que hizo no fue tocar a Clara, ni hablarle, ni siquiera mirarla directamente. Se arrodilló frente a ella. Apoyó la frente contra la tierra y colocó ambas manos abiertas sobre el suelo. Murmuró palabras en su lengua sagrada, palabras que solo los espíritus entendían. Era una ofrenda. Estaba pidiendo permiso a la tierra para desatar a una mujer que había sido atada injustamente. Pedía que la naturaleza no se ofendiera por romper el castigo de los hombres. Entonces sí, la miró. Sus ojos no contenían lágrimas. Contenían decisión. Con su cuchillo sagrado, hecho con piedra de obsidiana negra, cortó las cuerdas una por una. No con rapidez, sino con respeto. Cada nudo que soltaba era como una promesa cumplida. Clara cayó sobre él, sin fuerzas. No habló. No podía. Pero un gemido leve escapó de su pecho. No era dolor. Era alivio. Era el sonido de una mujer que, por fin, había sido escuchada. Takoda la sostuvo contra su pecho como si fuera una niña dormida. En ese momento, los demás apaches comenzaron a descender lentamente del cerro. No con armas levantadas, sino con los tambores apagados, los pasos lentos y la mirada al frente. Iban vestidos para guerra, sí, pero también para duelo. Porque sabían que lo que iba a pasar esa noche no era solo un enfrentamiento. Era una verdad vieja, un reclamo postergado. Desde las casas del pueblo, las luces comenzaron a encenderse. La campana de la capilla sonó una vez, dos, y luego el silencio se llenó de gritos. Los apaches bajaron al valle. Los hombres corrieron por sus rifles, las mujeres escondieron a los niños bajo las camas. Nadie se preguntó qué hacían allí. Solo asumieron lo peor. Porque el miedo no espera razones. Pero lo que nadie esperaba, ni el más anciano de los pobladores, fue lo que ocurrió después. Takoda alzó a Clara entre sus brazos, como un guerrero que carga la última flor del bosque, y caminó directo hacia la entrada del pueblo. Solo. Sin miedo. Sin esconderse. Detrás de él, los suyos lo seguían. Uno por uno. En silencio. Como si el desierto entero se hubiera puesto de pie.
Y entonces, el pueblo tuvo que mirar. Mirar de verdad. A los ojos. A ese hombre que no venía a matar, sino a sanar. A reclamar a la mujer que ellos ataron como si fuera pecado amar. A mostrar que un salvaje puede tener más humanidad que quienes se esconden detrás de cruces y escopetas. Y allí, justo en el límite entre el odio y el perdón, comenzó la verdadera batalla, no de armas, sino de almas. La escena parecía irreal, un apache atravesando la calle principal del pueblo con una mujer blanca en brazos, mientras las casas se iluminaban una a una como ojos abiertos en la oscuridad y los rifles empezaban a asomar por las ventanas. Pero Takoda no se detuvo. Ni un solo paso tembló. Su mirada estaba fija al frente, y Clara seguía envuelta entre sus brazos como si fuera un fuego que protegía del frío del mundo. El polvo se levantaba bajo sus mocasines, y cada pisada sonaba más fuerte en los corazones que en el suelo. Algunos lo miraban con furia, otros con miedo, pero unos pocos empezaban a mirar con algo más cercano a la duda. «¿Y si no vino a matar?», murmuró la curandera del pueblo. «¿Y si vino a enseñarnos lo que nosotros nunca aprendimos?». El primero en salir a su encuentro fue el reverendo Murtagh, con una Biblia en una mano y un crucifijo en la otra. Su voz temblaba. «Alto. No des un paso más. Dios no permitirá esta profanación. Ella es una hija de este pueblo, y tú no eres más que un demonio pagano». Takoda se detuvo, apenas por un segundo. Miró al reverendo con esa calma que solo tienen los hombres que no temen morir. Y entonces habló. No en inglés. En apache. Porque la verdad, cuando es profunda, no necesita traducción. El anciano Mikasa, que venía a sus espaldas, interpretó. Él dice que si su amor es una profanación, entonces el cielo mismo debe estar lleno de pecadores. Porque nadie que ama con verdad, ata a una mujer a un árbol. Las palabras cayeron como flechas en el pecho del reverendo. Y en el silencio que siguió, se escucharon pasos apresurados. Era Isaac, el padre de Clara. Llevaba el rostro desencajado, la ropa sucia y una escopeta colgando de su brazo. Venía a enfrentarlo. No con razón, sino con rabia. Con la rabia de quien ha sido educado para tener la razón por encima del amor. «Déjala», gritó. «Esa mujer es mi hija. Y tú le has robado el alma». Takoda lo miró. Pero esta vez, no hubo calma. Solo tristeza. Mikasa tradujo de nuevo. Él dice que tu hija no es un objeto que se roba. Él dice que ella vino a él con las manos vacías y con el corazón lleno. Que fue ella quien curó su cuerpo cuando nadie más lo haría. Y que si amarla es un delito, entonces lo cometería 1000 veces más. Porque jamás nadie había escuchado su alma como lo hizo ella. Isaac apretó la mandíbula. Bajó la mirada por un instante y la vio, su hija, su sangre, su niña. Pero ya no era una niña. Era una mujer herida, sí, pero viva. Y aferrada a un apache con una expresión en el rostro que jamás había tenido cuando vivía con él. Paz. No sumisión. No miedo. Paz. El pueblo entero se había reunido ya. No sabían qué hacer. Las armas estaban listas, pero nadie disparaba. Porque aunque nadie lo admitiera en voz alta, algo en la escena los desarmaba por dentro. El clan apache detrás de Takoda no levantaba las armas. Solo los tambores sonaban levemente, marcando un ritmo antiguo, como si los corazones estuvieran recordando algo que nunca aprendieron, pero que siempre supieron. Y entonces, Clara habló. Por primera vez desde que fue liberada. Su voz era débil, pero clara. «Papá, yo lo elegí. Él me vio cuando tú solo me juzgabas. Me escuchó cuando tú solo gritabas. Él no me pidió ser otra cosa, solo me pidió ser yo». Isaac sintió que algo dentro de él se rompía. No fue un disparo. Fue más profundo. Fue el quiebre de una idea heredada, el colapso de generaciones de odio escondido detrás de la moral. Y por primera vez en su vida, no tuvo nada que decir. Takoda dio un paso más, cruzando el límite invisible entre su mundo y el de ellos. Y sin pronunciar una palabra, miró al pueblo entero como si les estuviera entregando una elección. No era amenaza. Era desafío. ¿Qué harán ahora que saben la verdad? Y ahí comenzó el verdadero temblor, no en la tierra,
sino en las conciencias. La noche seguía suspendida, como si el cielo mismo contuviera el aliento. Las nubes se mantenían quietas, los grillos enmudecidos y los perros del pueblo, esos que solían ladrar al más mínimo susurro, se habían echado al suelo, con las orejas hacia atrás, como si comprendieran que lo que estaba sucediendo allí no era humano, sino espiritual. El aire olía a polvo viejo y a madera quemada. Los tambores del clan de Takoda sonaban bajos, pausados, como los latidos de una madre anciana que mece a su nieto entre canciones que ya nadie recuerda, pero que nunca se olvidaron. Y mientras ese sonido envolvía las casas y las almas, el pueblo entero parecía paralizado. No por miedo, sino por algo más difícil de admitir, por asombro. Los niños, curiosos, se asomaban detrás de las piernas de sus padres. Los ancianos, esos que habían visto guerras, sequías y el paso lento de los trenes que partieron la tierra en dos, eran los únicos que no temblaban. Algunos de ellos reconocieron los tatuajes en los rostros de los apaches. Sabían que no eran símbolos de guerra, sino marcas de dolor, de pérdida, de respeto a la vida. Una de las abuelas del pueblo, Margarita, se persignó con lentitud, pero luego susurró. Mi madre decía que los indios también rezaban, solo que sus rezos no eran palabras, sino gestos, fuego, silencio. Y amor. Takoda permanecía firme, pero su pecho subía y bajaba con más fuerza. Clara aún estaba en sus brazos, y ella, débil pero despierta, tenía los ojos cerrados. No por miedo, sino por agotamiento. Su alma estaba recibiendo la carga de todo lo vivido, el amor prohibido, el castigo público, el reencuentro con ese hombre que, sin decir una palabra, la había devuelto a la vida. Y en medio de esa tensión, alguien se atrevió a dar un paso. No fue Isaac, ni el reverendo, ni los jóvenes con armas. Fue una mujer. Vieja, encorvada, con las manos llenas de arrugas como la corteza de un árbol centenario. Era Ramona, la curandera del pueblo. Nadie sabía si era mexicana, apache, mestiza o un espíritu que había olvidado a qué mundo pertenecía. Se acercó al grupo. Despacio. Como quien no tiene miedo ni prisa. Su bastón golpeaba la tierra con cada paso, como si marcara el ritmo de una ceremonia secreta. Cuando llegó a Takoda, lo miró directamente a los ojos. No vine a juzgarte, muchacho, dijo con voz rasposa. Vine a ver si lo que dicen tus ojos es cierto. Takoda no respondió. Solo inclinó la cabeza, en un gesto de respeto. Ramona entonces se volvió hacia Clara, y le tocó la frente con dos dedos. Cerró los ojos. Nadie entendía lo que hacía, pero todos callaban. Tras un largo momento, la anciana sonrió levemente. Ella no está rota. Está naciendo. Esa frase, tan sencilla, se esparció por el aire como el humo del tabaco en una ceremonia. Y lo más sorprendente fue que, sin decir nada más, algunos bajaron sus armas. Uno a uno. Como si las palabras de la vieja hubieran desbloqueado algo más profundo que cualquier sermón o amenaza. Isaac seguía paralizado. Lo que veía no lo entendía. Toda su vida se le había dicho que los apaches eran salvajes. Que su hija debía ser protegida de ellos. Que el mundo era claro, blancos de un lado, indios del otro. Pero ahí estaba, su hija, viva. No salvaje, no deshonrada, sino más serena que nunca. ¿Cómo podía ese hombre que ahora la sostenía, ese que venía con un clan silencioso y un tambor, ser un enemigo? Los ancianos del clan de Takoda empezaron a entonar cantos bajos, guturales, que no eran música, sino oración. No para pedir, sino para agradecer. A la tierra. A los espíritus. A los ancestros. Porque lo que estaba pasando no era común. Era señal. Clara, aún débil, abrió los ojos y murmuró. «Papá, ¿tú también me vas a atar otra vez?» Esa frase rompió algo dentro de Isaac. Las palabras eran pocas, pero el dolor era inmenso. El padre, ese hombre que había creído que proteger era sinónimo de controlar, entendió que su hija no necesitaba ser salvada, necesitaba ser amada. Takoda, entonces, bajó lentamente a Clara al suelo. No con violencia, sino con ternura. La sostuvo por los brazos hasta que ella pudo mantenerse en pie. Se quedó a su lado. No como dueño, como compañero. Y ahí,
En medio de la calle de tierra, bajo las estrellas que miraban en silencio, ocurrió lo impensado. El pueblo no disparó. Nadie gritó. Nadie mandó. Solo hubo silencio, y una verdad que ya no podía negarse. Había algo más fuerte que el odio, y acababan de verlo con sus propios ojos. Aquel amanecer no llegó con luz, sino con un resplandor diferente. No fue el sol el que iluminó los tejados del pueblo, sino una claridad interior que se coló en los ojos y en las conciencias de quienes estaban allí. Después de lo ocurrido, nadie dormía. Nadie osaba romper el delicado equilibrio que se había formado en la plaza. El clan Apache no se había movido. Seguían allí, firmes pero serenos, como raíces de un árbol milenario que no pide permiso para crecer. Takoda se mantenía junto a Clara, sin tocarla, sin hablar. Solo la miraba, y esa mirada lo decía todo. Estoy contigo. Aunque el mundo esté en contra. Pero fue entonces cuando los mayores del clan, 3 ancianos con rostros tallados por el tiempo y el viento, avanzaron. Iban vestidos con sus mantos ceremoniales. En ellos se bordaban símbolos que solo los iniciados entendían: el halcón, el venado, el río sin orillas. Caminaron hasta el centro de la plaza. El más viejo, llamado Vikasa, llevaba un cuenco humeante. Era salvia, madera seca, resina de copal. Lo levantó al cielo, cerró los ojos y comenzó a hablar en apache. Nadie entendía sus palabras, pero todos las sintieron. Eran palabras suaves, redondas, llenas de ritmo. No eran para convencer, ni para desafiar. Eran para honrar. Honrar a la tierra, al pasado, al dolor de Clara, al valor de Takoda. Era un rezo ofrecido también al pueblo blanco. A su ignorancia. A su miedo. Pero sin odio. Solo con compasión. Porque el clan sabía algo que los otros no. El miedo no se vence con furia, sino con verdad. Ramona, la curandera, se unió al ritual sin que nadie la invitara. Se acercó con una vela encendida. Su llama era débil, como su cuerpo, pero firme. La colocó frente a Clara, sin decir una palabra. Luego se volvió hacia Takoda. Muchacho, si el fuego está contigo, que no se apague esta luz. Protéjanla tú y tu clan. Porque esta niña no es solo su hija, es también nuestra. Y ustedes, por derecho ancestral, son parte de esta tierra aunque nos duela aceptarlo. Fue entonces cuando sucedió lo que nadie esperaba. Uno a uno, los miembros del clan comenzaron a sentarse en círculo. No era una amenaza. Era un acto sagrado. Sentarse en círculo, para los apaches, significaba que venían a hablar. A escuchar. A sanar. Un círculo nunca tiene esquinas, ni jerarquías. Es símbolo de unidad. Isaac, el padre de Clara, no sabía qué hacer. A su alrededor, muchos vecinos estaban confundidos, pero también tocados por lo que veían. Algunos, en silencio, bajaban la vista. Otros respiraban hondo, como si acabaran de despertar de un sueño pesado. Nadie podía negar que algo sagrado se estaba manifestando ante ellos y que habían sido testigos. Vikasa, con voz quebrada por los años, habló en español. Ustedes nos han quitado mucho. Nos llamaron salvajes. Nos empujaron a la miseria. Pero nosotros no vinimos por venganza. Vinimos por amor. Este joven es de los nuestros. Y esta mujer, ella ya es parte del clan, porque dio su alma a uno de nosotros sin esperar nada. Y ahora nosotros la reconocemos como hermana. Las palabras cayeron como piedras suaves en un lago helado. Lentamente, fueron rompiendo el hielo. La mirada de Isaac se llenó de lágrimas contenidas por años. Lágrimas que venían no solo del dolor, sino de la culpa. De darse cuenta que su hija, en su silencio, había sido más valiente que él en toda su vida. El reverendo, que hasta entonces había permanecido mudo, dio un paso al frente. Tragó saliva. Y con voz temblorosa dijo: «Quizá hemos estado predicando amor sin entenderlo del todo». Nadie respondió. Nadie aplaudió. Solo hubo silencio. Un silencio profundo, denso, que lo envolvía todo como un manto sagrado. Esa mañana, el clan Apache encendió un fuego en la plaza. No para cocinar. No para calentar. Era un fuego ceremonial. Y dejaron que ardiera lentamente,
hasta el atardecer, como testimonio de que algo se había encendido más allá de la madera. Clara, sentada junto a Takoda, tomó su mano. Por primera vez, sin esconderse. Y los ojos de ambos, al encontrarse, reflejaron algo más que amor, reflejaron la esperanza de un nuevo comienzo. El fuego seguía ardiendo cuando el sol cruzó su cenit y empezó a inclinarse hacia el oeste. La luz cobriza del atardecer caía sobre el círculo sagrado formado por los apaches y también sobre los rostros silenciosos de los habitantes del pueblo, que ya no miraban con miedo, sino con algo más difícil de nombrar: curiosidad, culpa, admiración, quizá un poco de todo. La plaza entera se había convertido en un escenario de redención, y Clara era el centro de esa redención sin haberlo buscado. Llevaba horas allí, sentada sobre una manta de piel que el propio clan había colocado bajo sus pies. Tenía el cabello suelto, enmarañado por la noche de tormento, pero sus ojos estaban distintos. Ya no había rencor en ellos, ni súplica. Había fuego. Un fuego nuevo, nacido de la humillación, pero templado por la ternura de quienes no la dejaron sola. Takoda permanecía a su lado, sin ejercer dominio, sin hablar por ella. Sabía que Clara necesitaba hablar, que su voz debía ser escuchada, no como víctima, sino como mujer entera, como hija de esta tierra. Fue entonces cuando Clara se levantó. Nadie se lo pidió. Lo hizo sola, como si una fuerza ancestral, invisible, se hubiera alzado dentro de su pecho. Caminó hacia el fuego ceremonial, miró las llamas danzantes como si en ellas viera reflejados todos los rostros que la habían juzgado, los recuerdos de su infancia, el amor que había nacido entre montañas, y luego se volvió hacia la multitud. Su voz no tembló. No me avergüenzo. No me arrepiento. Y no tengo miedo, dijo. Me amarraron a un árbol como a una bruja. Pero yo no soy bruja. Soy mujer. Y si amar a un apache me hace menos digna ante ustedes, entonces será su vergüenza, no la mía. Un murmullo recorrió el pueblo. Los rostros más ancianos fruncieron el ceño, pero no por enojo, sino porque aquellas palabras les obligaban a mirar hacia adentro, a recordar los silencios que ellos mismos habían guardado durante décadas. Clara siguió. Durante años, vi cómo se hablaba de los apaches como si fueran bestias. Como si no sintieran, como si no lloraran. Pero yo he visto sus lágrimas. He oído sus rezos al viento, a la luna, a la tierra. He aprendido de ellos que la fuerza no está en gritar, ni en castigar, sino en resistir sin volverse piedra. Y eso hice yo. Resistir. Y ahora, con respeto, les digo, yo elegí amar a Takoda. Y lo elijo todavía. Los ojos de Isaac, su padre, se llenaron otra vez de lágrimas. Esta vez no eran de rabia ni de confusión. Eran de reconocimiento. Como si por fin viera a su hija como una igual, como un ser humano completo. No una niña, no una posesión, no un error. Clara alzó las manos hacia el cielo. No pido permiso. Pido verdad. Pido que me vean. Porque he vivido en este pueblo toda mi vida, y ni una sola vez se me permitió mostrar quién era de verdad. Hoy, frente a ustedes, frente a mi madre que ya no está, frente al clan que me rescató cuando todos me dieron la espalda, hago un juramento. Los murmullos cesaron. Podía oírse solo el crepitar del fuego. Juro no odiar. No devolver violencia por violencia. Pero también juro no quedarme en silencio. A partir de hoy, contaré lo que viví, lo que sentí y lo que aprendí. Porque las historias, aunque duelan, salvan. Y esta historia, dijo mirando a Takoda, recién empieza. Mikasa se puso de pie. Su rostro estaba iluminado por el fuego. Levantó las manos y pronunció unas palabras en apache. Luego se dirigió a Clara. Desde hoy, llevas un nuevo nombre entre nosotros. Ailén, que significa alegría renacida. Porque traes luz donde hubo sombra. La gente del pueblo comenzó, tímidamente, a asentir. No fue un aplauso, ni una ovación. Fue un gesto pequeño, contenido, pero sincero. Algunos bajaron la cabeza. Otros se marcharon en silencio. Pero todos sabían que ya no podían deshacer lo vivido. Que la verdad dicha por una mujer amarrada al árbol de la vergüenza había plantado raíces, y esas raíces, tarde o temprano, romperían la piedra más dura,
la del prejuicio. Clara volvió junto a Takoda. Él la tomó de la mano, esta vez con firmeza, no como refugio, sino como compañeros de destino. Y mientras las últimas brasas del fuego ceremonial morían lentamente, el cielo se tiñó de púrpura, como si la propia tierra quisiera sellar con colores sagrados aquel día inolvidable. La noche envolvía lentamente el pueblo mientras las últimas brasas del fuego ceremonial crepitaban como si resistieran a morir. El aire era espeso, cargado de algo que nadie se atrevía a nombrar: cambio. Un cambio sutil pero poderoso, como las primeras grietas en una presa construida con siglos de miedo y orgullo. Takoda no se había movido del lado de Clara. Había pasado su brazo por los hombros de ella, pero no como quien protege, sino como quien reconoce en el otro una fuerza igual, una historia compartida. Sus ojos recorrían los rostros que rodeaban el círculo, pero no buscaban venganza ni miedo. Buscaban respuestas. Fue entonces cuando el silencio fue roto por el más inesperado de todos, el anciano sacerdote del pueblo, el padre Vicente. Vestía su sotana raída por el tiempo, y el sol de tantas procesiones había arrugado su piel como cuero viejo. Se acercó con paso tembloroso pero firme, y se detuvo frente a Clara y Takoda. Durante décadas, había predicado desde el púlpito sobre los salvajes de la montaña. Hoy, sus ojos llevaban otra historia. «Hija», dijo, mirando a Clara con una mezcla de respeto y arrepentimiento. A veces, la fe que se impone se convierte en piedra. Y las piedras no dan fruto. Esta noche he oído una verdad más profunda que cualquier sermón. Y debo confesar que me conmovió. Clara bajó la cabeza, sorprendida, y Takoda inclinó ligeramente la suya. El sacerdote continuó. Quizá es momento de que este pueblo escuche, en lugar de predicar. Que aprenda, en lugar de imponer. Que acepte que la verdad no es propiedad de un solo bando. El murmullo que recorrió la multitud no era de desacuerdo, sino de desconcierto. Nadie esperaba aquello. Pero lo más asombroso aún estaba por suceder. Vikasa, el chamán del clan Apache, levantó su bastón tallado con símbolos sagrados y habló en su lengua natal. Cada palabra era como un canto antiguo, profundo, de esos que parecen fluir desde la tierra misma. Luego, con voz grave y pausada, tradujo para todos los presentes. Nuestros ancestros no conocían fronteras. Solo conocían respeto. Cuando una herida separaba tribus, hacíamos ofrendas. No por debilidad, sino por honor. Hoy, nosotros también traemos una ofrenda. Detrás de él, dos jóvenes apaches aparecieron cargando una manta bordada a mano. En ella reposaban varias piezas de gran valor simbólico: un collar hecho de hueso de águila, un cuenco de obsidiana tallado con símbolos solares y una pequeña bolsa de medicina llena de raíces, plumas y hierbas sagradas. Este collar fue del abuelo de Takoda. Este cuenco, usado para curar a nuestros guerreros heridos. Esta medicina, recolectada por las manos de nuestras mujeres sabias. Traemos esto no como pago, ni como súplica, sino como señal de respeto. Porque esta mujer, dijo, señalando a Clara, fue más valiente que muchos hombres que jamás han empuñado un arma. Y porque cuando ella fue atada al árbol, lo fue en nombre del odio. Nosotros queremos que ese árbol ahora sea símbolo de algo más. Los ancianos del pueblo se miraron entre sí. Jamás en su vida habían visto algo parecido. Una ofrenda apache no era una simple entrega. Era un gesto espiritual, sagrado. Aceptarla implicaba un pacto, dejar atrás viejos agravios, aunque no se olvidaran. Isaac, el padre de Clara, tragó saliva. Su rostro estaba pálido, surcado por años de trabajo duro, errores y silencios que pesaban como piedras. Dio un paso al frente. Las arrugas en su frente parecían más hondas que nunca, y su voz, al salir, era ronca, contenida. No sé si merezco recibir algo así. Ni sé si tengo el valor de pedir perdón a quienes he despreciado por ignorancia. Pero he visto con mis propios ojos como este hombre, mirando a Takoda, salvó a mi hija cuando yo mismo la había perdido. Y he escuchado a mi hija hablar como nunca la había oído. Si esa ofrenda viene con verdad, yo la acepto. Los aplausos no llegaron. Lo que vino fue un silencio aún más poderoso. Un silencio sagrado, cargado de emoción contenida. Los ancianos del clan colocaron la ofrenda al pie del árbol donde Clara había sido atada. Allí,
Entre raíces y tierra removida por el dolor, brotó un nuevo símbolo. Aquel árbol, que había sido instrumento de humillación, ahora se convertía en altar de reconciliación. Clara lloró. No de tristeza, sino de algo más profundo. De alivio. De dignidad restaurada. De saber que, a pesar de todo, algo en ella, en su historia, estaba cambiando el curso de muchas otras. Takoda le susurró al oído. La tierra ha escuchado. El viento llevará tu nombre. Y mientras las estrellas comenzaban a cubrir el cielo como testigos silenciosos, el fuego fue reavivado. Esta vez no para juzgar. Esta vez, para celebrar. El árbol permanecía allí, quieto pero vivo, testigo de lo que nadie hubiera creído posible hacía solo unos días. La ofrenda apache, colocada con tanto respeto, parecía emanar una energía distinta, como si la tierra misma estuviera agradecida. Aquella noche no fue una más. La luna, redonda y pálida como un ojo eterno, parecía vigilarlo todo desde lo alto. Y lo que dejó tras su paso no fue olvido, sino reflexión. A la mañana siguiente, el aire olía a tierra húmeda, a leña recién encendida y a algo más profundo, oportunidad. Las familias del pueblo despertaron como si un velo hubiera sido retirado de sus ojos. Las voces eran más bajas, los gestos más pausados. En la plaza central, los niños jugaban, pero esta vez no con rifles de palo ni batallas fingidas. Uno de ellos, Matías, se acercó al árbol, lo rodeó con sus brazos delgados y preguntó en voz alta, sin miedo: ¿y por qué no les enseñamos a los apaches nuestras canciones? Su abuelo, que lo escuchó desde la banca de madera donde tomaba su café, no supo qué decir. Porque esa pregunta, tan simple, arrasaba con 100 años de prejuicio. En el campamento apache, Takoda tallaba en un pedazo de madera la figura de un halcón. Lo hacía en silencio, como había aprendido de niño. A su lado, Clara observaba cada movimiento. Su mirada era de admiración, pero también de profundo aprendizaje. Nunca había visto a nadie tallar con tanto respeto. No era un adorno. Era un rito. ¿Qué significa el halcón?, preguntó ella. Es el mensajero entre el cielo y la tierra, respondió Takoda sin dejar de trabajar. Él lleva lo que sentimos a los espíritus que nos guían. Y ellos, si quieren, responden en forma de sueños, señales o viento. ¿Y tú crees que los espíritus han respondido? Takoda se detuvo. La figura del halcón ya mostraba sus alas abiertas. La madera parecía vibrar entre sus manos. Sí. Lo hicieron cuando te dejaron vivir. Lo hicieron cuando mi clan no tomó venganza. Lo hicieron cuando tu gente escuchó en vez de gritar. Y lo están haciendo ahora, dijo, mirando los ojos de Clara. Cada vez que alguien ama sin miedo, los espíritus cantan. Esa misma tarde, varios jóvenes del pueblo se acercaron con timidez al campamento apache. Algunos llevaban pan recién horneado. Otros traían dibujos hechos por sus hijos. Una niña rubia de trenzas largas, Emilia, se acercó a una anciana apache y le entregó un ramo de flores silvestres. Mi abuela decía que ustedes sabían el nombre de cada flor, susurró. La anciana, cuya piel tenía la textura del cuero curtido por el sol, tomó el ramo entre sus manos arrugadas y respondió: sí, niña. Esta se llama Nadley. Significa la que crece donde nadie la esperaba. Como tú. El viento sopló en ese momento, levantando hojas y polvo, como si el mundo quisiera abrazar esa pequeña escena. Mientras tanto, en el consejo del pueblo, los hombres mayores se reunían como cada semana. Pero esa vez, la conversación fue distinta. Uno de ellos, don Agustín, quien había perdido a un hijo en una antigua disputa con los nativos, fue el primero en hablar. Yo pensé que ellos nos odiaban. Pero después de lo que vi anoche, quizás lo que nos tenían era miedo. Y razón no les faltaba. Otro, el maestro jubilado de la escuela, comentó: quizás es momento de invitar a los apaches a enseñar sus historias en la escuela. Hay sabiduría allí que nuestros niños necesitan conocer. No para olvidar quiénes somos, sino para recordar quiénes fuimos todos antes de separarnos. Las ideas comenzaron a fluir. Lentamente, como el agua que encuentra su cauce después de una larga sequía. Se habló de un día del encuentro,
de sembrar juntos un árbol nuevo en la plaza, de dejar un banco libre para que cualquiera, apache o aldeano, pudiera sentarse y compartir. Y mientras todo esto ocurría, Clara, sentada junto al fuego, escuchaba los relatos del chamán Bicasa, quien le hablaba de mujeres que se convirtieron en jaguares, de estrellas que caían del cielo para enseñar a los niños, y de abuelas que sabían curar solo con canciones. La joven entendía que su vida ya no sería igual, que no había solo unido dos mundos con su amor, sino que había abierto una grieta en el muro del tiempo. Una grieta por donde comenzaba a entrar algo que muchos ya daban por perdido, la esperanza. Los días que siguieron al acto de reconciliación fueron como una lenta primavera que se cuela en el invierno sin pedir permiso. Los corazones, que antes habían sido fríos como piedra, empezaron a latir con otra cadencia. El anuncio del día del encuentro corrió de boca en boca, con el respeto que se le da a las cosas sagradas. Nadie recordaba la última vez que blancos y apaches se habían sentado juntos, sin armas ni resentimientos. Quizá nunca había ocurrido. El 22 de mayo, con el cielo despejado y un viento suave que olía a salvia silvestre, el pueblo entero amaneció en movimiento. Se prepararon comidas típicas de ambos lados, pan de maíz, guisos de caza, infusiones de hierbas recolectadas al alba. Los ancianos del clan apache tejieron cintas con colores ceremoniales para colocarlas en los árboles de la plaza. Cada color representaba un valor: rojo por la sangre derramada, azul por el cielo que aún los protege, blanco por la pureza de la nueva etapa. Clara se despertó al amanecer con una emoción que le zumbaba en el pecho como un tambor. Takoda ya estaba fuera, pintando con arcilla su rostro con símbolos de su pueblo. En su frente, trazó la figura de la montaña, señal de firmeza. En su pecho, un espiral que significaba renacer. Cuando Clara lo vio, comprendió la profundidad de lo que estaba a punto de suceder. Ese día no era una fiesta, era una ceremonia para cambiar el destino. A las 10 en punto, el sonido del tambor ancestral resonó en la colina. Fue una sola nota larga, grave, que pareció salir del centro de la tierra. Los habitantes del pueblo comenzaron a llegar a la plaza, vestidos con sus mejores ropas. Pero esta vez, no era por protocolo. Era por respeto. No se saludaban con palabras, sino con gestos de cabeza, miradas sinceras, abrazos breves. Los niños corrían entre los troncos decorados con cintas, sin saber que estaban escribiendo historia con cada paso. El clan apache bajó en fila, con solemnidad, encabezado por el anciano Bicasa, portando el bastón sagrado tallado con figuras de bisontes y estrellas. A su lado caminaba Takoda, con Clara del brazo. No se tocaban con pasión, sino con la ternura que solo conocen aquellos que han sobrevivido juntos al desprecio, al miedo y al abandono. Cuando ambos grupos se encontraron frente al gran árbol, el mismo al que una vez Clara fue amarrada por su propio pueblo, hubo un silencio absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban. Fue Bicasa quien habló primero, en lengua apache. Luego, uno de los jóvenes tradujo: «Este árbol fue testigo de la injusticia. Hoy será testigo del perdón». Después, extendió su mano y colocó en la base del tronco una pequeña piedra blanca. «Donde hay dolor, ponemos verdad. Donde hay verdad, dejamos luz», dijo. Uno por uno, los miembros del pueblo comenzaron a acercarse. Algunos llevaban cartas, otros objetos pequeños que representaban recuerdos. Una mujer mayor dejó un collar de perlas rotas. Había sido de su madre, asesinada durante una antigua incursión. Un hombre alto, con ojos apagados, colocó una fotografía en blanco y negro. Su hermano, que desapareció sin rastro tras enamorarse de una mujer apache. Los apaches también entregaron sus ofrendas: una pluma de halcón, un mechón de cabello, una vasija rota y reparada con savia, símbolo de que las cosas rotas pueden volverse más hermosas si se reconstruyen con amor. Y entonces, sin que nadie lo pidiera, Clara se adelantó. Su voz era firme pero suave, como la brisa que antecede la tormenta. «No se trata solo de Takoda y de mí. Esta historia no nos pertenece. Es de todos. Hoy no venimos a cerrar heridas. Venimos a enseñar cómo se vive con ellas sin que nos conviertan en enemigos». El aplauso fue lento, casi tímido, pero pronto creció como una marea. Los ojos de los ancianos se llenaron de lágrimas que no pedían permiso para caer. La emoción no era solo alegría, era alivio, era memoria,
era la comprensión de que, al fin, se podía seguir adelante sin borrar lo ocurrido. Esa tarde, una gran mesa fue puesta bajo los árboles. Se compartió comida, música y relatos. Un niño pidió escuchar una historia de espíritus de la montaña. Una anciana apache, de voz temblorosa pero sabia, se la contó. Todos escucharon. Todos aprendieron. Y al caer la noche, cuando el fuego crepitaba en el centro de la plaza, alguien colocó una cinta en el árbol. Una cinta que decía simplemente: aquí empezó de nuevo la historia. El árbol ya no era solo un árbol. Desde el día del encuentro, se convirtió en un santuario silencioso, un testigo de lo que la compasión humana puede lograr cuando deja de mirar con prejuicio y empieza a mirar con el corazón. Las cintas de colores colgaban de sus ramas como banderas de una paz nueva, y cada mañana alguien dejaba una ofrenda distinta: una piedra tallada, un dibujo infantil, una pequeña flor. Los niños, tanto del pueblo como del clan Apache, jugaban juntos allí, sin miedo, como si ya hubieran nacido sabiendo que no eran distintos. Como si los espíritus de sus ancestros, por fin, hubieran cruzado el mismo río. Clara y Takoda vivían ahora en una pequeña cabaña de madera, justo en la frontera entre el bosque y la llanura. Una decisión simbólica, pero también práctica, ni del todo en el pueblo ni completamente en el campamento. Una tierra intermedia donde el amor podía florecer sin muros ni banderas. Clara, con la ayuda de mujeres apaches, aprendía a recolectar plantas medicinales, a curar con humo de salvia, a oír el lenguaje de los cuervos y de los grillos. Takoda, por su parte, enseñaba a jóvenes del pueblo a rastrear, a escuchar los susurros del viento y a sentarse en silencio por horas bajo un árbol para comprender que el tiempo no se mide solo en relojes. Pero no todos estaban listos para ese nuevo mundo. En las casas más alejadas del pueblo, donde la tradición se volvía obstinación, comenzaron a escucharse susurros. Algunos hombres mayores, que no asistieron al día del encuentro, hablaban de traición, de olvido. Uno de ellos era Horacio Barrera, un viudo amargo que había perdido a su hijo en un viejo enfrentamiento con los apaches hacía casi 40 años. Vivía solo, rodeado de recuerdos y de odio envejecido. Su mirada era dura como piedra caliza, y su voz, aunque apenas hablaba, tenía el poder de sembrar duda. Hoy comparten el pan con ellos, mañana les entregarán nuestras tierras, decía en voz baja a quien quisiera escucharlo en la taberna. ¿Y qué proponen? ¿Volver a matarnos entre nosotros?, respondía alguien. No, decía Horacio. Pero no vamos a dejar que reescriban la historia como si nuestros muertos no contaran. Y ese fue el germen. Una semilla de resentimiento que encontró terreno fértil en corazones aún dolidos, aún sin sanar. Mientras tanto, Clara empezó a enseñar a los niños la historia desde una nueva perspectiva. Usaba canciones, imágenes, relatos contados por los propios ancianos del clan. Les enseñaba que la historia no debía ser una herida, sino una lección. Que la verdad tenía muchas voces, y que si no se las escuchaba todas, se convertía en mentira. Algunos niños regresaban a sus casas con preguntas que incomodaban a sus padres. Papá, ¿los apaches son malos o solo estaban defendiendo su tierra? ¿Y por qué la abuela dice que una mujer que amó a un apache fue castigada? ¿Y qué tiene de malo amar a alguien diferente? Las preguntas incomodaban, pero también abrían grietas de luz. Una noche, mientras la luna menguante se colaba entre los árboles, Takoda salió a buscar madera. El bosque estaba tranquilo, pero el aire se sentía denso. Al acercarse al río, notó algo extraño: una trampa de hierro, vieja, oxidada, colocada en medio del paso habitual de los animales. Nadie del clan pondría una trampa así. Era una señal clara: alguien quería hacer daño. En silencio, Takoda desactivó el mecanismo y lo envolvió en tela. Al volver, Clara lo esperaba con el ceño fruncido. ¿Qué pasó? Alguien ha comenzado a recordar con rencor, respondió él. Y el rencor es como la noche, se extiende si no se le pone fuego delante. Ella lo entendió de inmediato. No solo estaban viviendo un tiempo de esperanza, también un tiempo frágil, donde cualquier sombra podía oscurecer lo ganado. Al día siguiente, aparecieron cruces pintadas en rojo en algunas paredes del pueblo. En la iglesia, alguien había dejado un mensaje: aquí no olvidamos. Era una advertencia. No a los apaches.
a los que se habían atrevido a tenderles la mano. Clara sintió un escalofrío en el alma. No por miedo, sino por tristeza. Porque entendía que los verdaderos enemigos no eran los que portaban lanzas o rifles, sino los que no podían dejar de odiar. Vikasa, el anciano chamán, fue claro esa noche. Cuando se enciende una nueva llama, las sombras se agitan. No para vencerla, sino para probar si es verdadera. Y así fue como lo supieron. El día del encuentro no había sido un final feliz, sino el primer paso de un camino largo, donde la paz debía defenderse con memoria, con amor y con una firmeza que no gritara, pero que tampoco se dejara aplastar. La mañana siguiente amaneció más fría de lo habitual. El cielo tenía un tono grisáceo que no era solo meteorológico, parecía como si el propio espíritu de la tierra estuviera en tensión. Clara se levantó antes que el sol y caminó hasta el árbol sagrado. Allí, en medio del silencio del amanecer, encontró algo que la dejó helada. Las cintas de colores que colgaban del árbol estaban quemadas. Algunas habían sido arrancadas de raíz, otras chamuscadas con rabia. A los pies del árbol, un mensaje tallado en la corteza: el amor por los salvajes también es traición. Clara sintió que se le apretaba el pecho. No por el miedo a lo que pudiera pasar, sino por el dolor de ver cómo el odio, incluso cuando parece enterrado, siempre encuentra una grieta para brotar. Respiró hondo, acarició la corteza herida y cerró los ojos. «No te rendiré», murmuró al árbol. Luego, caminó lentamente de regreso a casa, pero su paso ya no era el de una mujer temerosa. Era el de una mujer que ha amado, sufrido y decidido. Takoda la esperaba en la entrada con Vikasa. El anciano sostenía un puñado de tierra en su mano y la dejaba caer lentamente, como si escuchara en su caída las voces de sus antepasados. «La tierra se duele», dijo con voz baja. «Y cuando la tierra se duele, las raíces tiemblan. Esto no va a detenernos», afirmó Clara. «Ya cruzamos la línea del miedo. Ahora es momento de proteger lo que estamos construyendo». Takoda asintió, pero sus ojos mostraban una preocupación que no había compartido aún. Había tenido sueños. Sueños antiguos, de los que hablaban los guerreros antes de que el destino los pusiera a prueba. En ellos, el cielo se llenaba de cuervos, y una voz femenina, apagada y lejana, repetía su nombre como un eco herido. Takoda sabía que los sueños no eran casuales. Eran advertencias. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, un pequeño grupo se reunió en la vieja cabaña abandonada al borde del río. Horacio Barrera estaba en el centro. Su rostro, marcado por la pérdida, se endurecía más con cada palabra. «No vinimos aquí para hacer guerra», decía. «Pero tampoco para dejar que nos borren. Ya no es solo una mujer, ni un apache. Ya hablan de enseñar en la escuela sus creencias, sus historias. ¿Y las nuestras? ¿Las que nos costaron sangre y tumbas? ¿Y qué propones?», preguntó uno de los presentes, un hombre joven, indeciso. «No más palabras», respondió Horacio. «Acciones. Silenciosas. Firmes. Que entiendan que aquí todavía hay hombres que recuerdan». Mientras tanto, Clara organizaba una ceremonia junto a Vikasa. No era una fiesta. Era un acto espiritual, de sanación. Invitaron a todo el pueblo y al clan Apache. Encendieron una gran fogata en el claro del bosque, colocaron piedras sagradas alrededor y uno a uno los ancianos del clan contaron historias, de dolor, de despojo, pero también de resistencia, de cantos a la luna, de cómo cada estrella era una guía para el alma que aún no encuentra su camino. Clara se sentó al lado de una mujer anciana, llana, que hablaba poco, pero cuyas palabras caían como piedras en el alma. «Tú amas como los árboles», le dijo a Clara. «Con raíces profundas. Por eso van a intentar talarte. Pero no pueden arrancar lo que no entienden». Y esa frase quedó grabada en su corazón como fuego. Pero mientras todos se reunían en la ceremonia, en la parte más baja del pueblo, ardió la primera amenaza. La pequeña escuela donde Clara enseñaba fue incendiada. Nadie murió. Pero el mensaje fue claro. Las llamas bailaban como espectros de un pasado que se resistía a morir. Takoda y los jóvenes del clan corrieron a ayudar. Con cubos de agua, mantas mojadas, formaron una cadena humana. No hubo gritos. No hubo armas. Solo voluntad.
Pero el fuego consumió lo que pudo. Cuando el techo colapsó, Clara soltó un grito ahogado. Allí, entre esas paredes, había dibujado sueños con los niños. Había enseñado que el corazón no tiene fronteras. Al amanecer, el humo aún se elevaba hacia un cielo que se negaba a ser azul. Y ahí, frente a las cenizas, Takoda habló con voz firme. Nos quemaron la escuela, pero no nuestras ganas de enseñar. Nos rompieron el techo, pero no el alma. Si creen que con fuego van a hacernos retroceder, no nos conocen aún. Entonces, los ancianos del clan, los niños, los padres del pueblo que sí creían en la unión, se pusieron en fila, hombro con hombro, frente a las ruinas. Un gesto silencioso, poderoso, como diciendo, aquí estamos, aquí seguimos, y no nos irán. Mikasa, con lágrimas en los ojos, dijo, no están solos. Y quien prende fuego, acaba por quemarse también. El conflicto había comenzado a hacerse visible. Lo que venía no sería fácil. Pero por primera vez, había una comunidad dispuesta a resistir, con amor, con dignidad, con memoria. El olor a madera quemada aún flotaba en el aire como un recuerdo terco. Aunque el fuego había sido apagado, su sombra seguía viva en los ojos de los niños, en el silencio tenso que recorría el pueblo, en el corazón herido de Clara. Nadie dijo mucho aquella mañana. Cada paso sobre las cenizas crujía como si pisaran restos de sueños rotos. Takoda no durmió en toda la noche. Había caminado en círculos alrededor del claro, rezando en voz baja a sus ancestros. De vez en cuando, tocaba la tierra con los dedos y se los llevaba al pecho. Mikasa lo observaba desde lejos, sin interrumpirlo. Sabía que el guerrero no solo estaba buscando consuelo, estaba buscando respuestas. Clara se quedó en lo que quedaba del aula. Entre los escombros, encontró la pequeña caja donde los niños guardaban piedras pintadas con sus nombres. Algunas estaban partidas por la mitad, otras ennegrecidas por el fuego. Pero una, la más pequeña, tenía aún el color intacto. Era de un niño llamado Mateo, que había escrito en ella esperanza. Clara la apretó contra el pecho y susurró, «Aún está viva». Esa misma tarde, el jefe del clan, Nasoba, un hombre mayor de rostro curtido por el sol y la historia, llegó al pueblo. No necesitaba hablar fuerte para imponer respeto. Caminaba con lentitud, pero con la dignidad de un roble. Al verlo, los ancianos lo saludaron inclinando la cabeza. Clara lo miró desde lejos, impresionada. Nasoba no había salido del territorio sagrado en años. Su presencia era señal de algo grave o de algo sagrado. «No vengo a pedir justicia», dijo con voz ronca. «Vengo a recordarles que los que siembran odio cosechan oscuridad, y que la tierra, como la memoria, guarda todo». La reunión que siguió fue solemne. Estaban todos, los miembros del clan, los vecinos que apoyaban la unión y también los que la temían. Algunos no miraban a Nasoba a los ojos. Otros cruzaban los brazos. El párroco del pueblo, un hombre de barba blanca y alma honesta, fue el primero en hablar. «No podemos callar más», dijo. «Este incendio no es el principio. Es la consecuencia de años de susurros, prejuicios y miedo a lo distinto. Pero Clara, ella no ha hecho más que amar. Y el amor, incluso en manos ajadas y cuerpos cansados, sigue siendo la única semilla que puede salvarnos». Un silencio largo se instaló como una neblina. Fue roto por la voz de una mujer mayor, Dolores, que con 70 años a cuestas y un rosario entre los dedos, dijo sin temblar: «A mi marido lo mataron en la guerra. Y me dijeron que odiara al que no hablara como yo. Pero hoy veo a estos hombres, a estos niños, y no veo enemigos. Veo dolor, igual que el mío». Mikasa se acercó y tomó su mano con ternura. La gente se miró entre sí. Algo, aunque leve, comenzaba a cambiar. La grieta abierta por el odio podía volverse camino, si se llenaba de verdad. Sin embargo, esa misma noche, cuando todo parecía calmarse, ocurrió lo inesperado. En la puerta de Clara apareció un paquete. No tenía remitente. Al abrirlo, encontró una cuerda vieja, con restos de tierra seca, y una nota escrita a mano: «A algunos árboles hay que podarlos antes de que crezcan demasiado». El mensaje era claro. La amenaza no había terminado.
Habían cruzado una línea y ahora estaban en terreno peligroso. Takoda, al ver la cuerda, cerró los puños. No habló. Solo miró a Nasoba, quien asintió con gravedad. La reunión que tuvieron después no fue pública. Solo estuvieron los líderes del clan y Clara. Allí, en la intimidad del fuego y las miradas sinceras, se decidió algo que cambiaría el curso de la historia del pueblo. Nasoba tomó la palabra. Ya no podemos solo defendernos. Es momento de hablar. De frente. En voz alta. Si no, volverán a amarrarnos. No a un árbol, sino al silencio. Clara asintió. Sus ojos ya no eran los de una maestra. Eran los de una mujer que había entendido su misión. En el fuego de la amenaza se había forjado algo más grande que el miedo, el deber de honrar a los que no podían hablar. A las mujeres castigadas por amar. A los hombres silenciados por tener piel distinta. A los hijos que crecerían preguntando si alguna vez alguien tuvo el valor de decir basta. Entonces hablemos, dijo. Pero no con gritos. Con historias. Con verdad. Con la voz de la tierra. Esa noche, Clara comenzó a escribir algo nuevo. No era una carta. No era una denuncia. Era un relato. El primero de muchos. Se titulaba El árbol que nunca cayó. La mañana amaneció sin viento. Como si el mundo entero contuviera el aliento. En el centro del pueblo, Clara se colocó un chal tejido a mano por las mujeres del clan Apache. En su pecho, colgaba un colgante de hueso tallado con forma de luna. A su lado, Takoda se mantenía firme, sin armas, solo con una pluma blanca en el cabello, símbolo de paz, pero también de firmeza. La plaza estaba llena. No como en los días de fiesta, donde se baila o se comercia, sino como en los momentos en que una comunidad siente que algo importante va a pasar, algo que definirá quiénes son y hacia dónde irán. Clara subió al pequeño estrado de madera, donde antes se hacían las lecturas cívicas. Respiró hondo y, con una voz serena pero firme, comenzó a leer. A ella la amarraron a un árbol por amar a un apache. No por un crimen, no por un pecado, sino por no pedir permiso para sentir. Por no aceptar que el amor tenga fronteras. Por ver humanidad donde otros solo vieron piel o idioma. Pero él volvió por ella. No con fuego, no con venganza. Volvió con su clan, con su historia, con sus cantos, con su verdad. Y juntos, resistieron. Sus palabras no eran solo de ella. Eran de todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas. De todos los hombres que fueron exiliados por ser distintos. De todos los ancianos que recordaban lo que otros habían preferido olvidar. Y en el rostro de los que escuchaban, especialmente los mayores, se reflejaba esa mezcla de nostalgia, rabia contenida, y una esperanza que no se apaga ni con la edad ni con el tiempo. Al final del discurso, Clara sacó la cuerda que le habían dejado en la puerta. La levantó frente a todos. Esta cuerda fue símbolo de castigo. De amenaza. De querer atarme, callarme. Pero hoy, hizo una pausa mientras con una navaja la cortaba en varios trozos. Hoy esto es símbolo de lo que ya no podrá atarnos jamás. El público guardó silencio unos segundos, y luego estalló en un aplauso. No fue uno eufórico. Fue uno emocionado, sentido, como un latido colectivo que decía ya basta. Pero aún quedaba una última herida por cerrar. Horas después, Takoda caminó solo hasta la vieja cabaña junto al río. Sabía que Horacio Barrera lo estaría esperando. El rostro de Horacio, envejecido más por el rencor que por los años, tenía una mezcla de orgullo y derrota. ¿Vienes a buscar justicia?, preguntó con voz seca. Vengo a cerrar el círculo, respondió Takoda. Lo que hiciste casi destruye lo poco que aún podía sanar este lugar. Pero no vengo por venganza. Vengo a darte una oportunidad. ¿Una oportunidad? Para que escuches lo que no escuchaste antes. Para que veas lo que te negaste a mirar. Para que sepas que no te odiamos, aunque podríamos. Pero decidimos no hacerlo. Takoda le entregó un pequeño cuaderno. Era el diario de Clara, copiado a mano, con sus palabras, sus pensamientos, sus dolores y su amor. Léelo. No hoy. No ahora. Pero algún día.
Porque el odio es un fuego que quema, sí, pero también es un pozo. Y estás en el fondo. Solo tú puedes salir. Sin esperar respuesta, Takoda se marchó. Esa noche, el clan y el pueblo celebraron juntos. No una victoria, porque no se trataba de eso. Celebraron la verdad dicha. El paso valiente. La unión imperfecta pero posible. Bailaron alrededor del árbol donde Clara había sido amarrada años atrás, ahora decorado con cintas nuevas, de todos los colores. Los niños jugaban, los ancianos contaban historias, y el viento, por fin, volvía a soplar. Clara y Takoda se alejaron un poco, tomados de la mano. Se sentaron en una colina desde donde se veía el pueblo entero, iluminado por antorchas y risas. ¿Crees que esto dure?, preguntó Clara. Lo que nace de la verdad dura más que cualquier mentira, respondió Takoda. ¿Y si vuelven a querer separarnos? Que lo intenten. Esta vez no estoy solo. Estamos todos. Y entonces miraron el cielo. Una estrella fugaz cruzó lentamente el firmamento. Clara la señaló. ¿Qué significa esa estrella, según tu gente? Takoda la miró con ternura. Que los espíritus sonríen, cuando los vivos, por fin, eligen el amor. Y en ese instante, sin palabras, sabían que todo lo vivido no había sido en vano. Que el árbol seguía en pie. Que las raíces, aunque heridas, habían encontrado tierra fértil. Y que su historia, con todo su dolor y su luz, quedaría sembrada en los corazones de los que venían detrás. Porque, al final, no era solo una historia de amor prohibido, era una historia de valentía, de